Ninguna guerra tuvo un costo tan alto en vidas humanas y daños materiales. La guerra entre el Estado y los grupos subversivos Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru fue la más larga y generalizada que se haya librado en el país. Pero una pequeña fracción maoísta, que se denomina Partido Comunista Peruano, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, condena lo que considera el abandono de la revolución por la fase democrática y decide emprender la lucha armada contra el Estado peruano. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, opta por el inicio de su lucha armada cuando las fuerzas políticas del país se aprestan a participar en las elecciones democráticas del 18 de mayo de 1980. Las primeras acciones simbólicas de Sendero Luminoso son prácticamente ignoradas por la opinión pública. Nada hace presagiar que serían el preludio del capítulo más sangriento de la historia del Perú. Fernando Belaúnde Terry asume por segunda vez la presidencia del Perú después de 12 años e intenta restablecer el orden democrático. En 1981, la ola de atentados terroristas se intensifica en Ayacucho. El presidente califica a los subversivos como agentes de las potencias comunistas y envía contingentes contrasubversivos de la Guardia Civil y de la Guardia Republicana para restablecer el orden. El terrorismo no es percibido como el problema más grave del país. Las primeras medidas antisubversivas resultan insuficientes. Sendero Luminoso crece explosivamente en el interior del país. Su discurso promete fundar la República de la Nueva Democracia, un orden igualitario al mando del presidente Gonzalo, cuarta espada de la Revolución Mundial, sucesor natural de Marx, Lenin y Mao. Ayacucho es para los senderistas el epicentro de una insurrección global que erradicará el capitalismo para siempre. Esa visión dogmática y sectaria del mundo asume la muerte de miles de inocentes como un precio necesario para el logro de sus objetivos. Los subversivos matan sin contemplaciones a quienes se oponen o resisten. Las víctimas de la violencia son, en su mayoría, campesinos, comuneros, dirigentes o autoridades civiles. En 1984, el movimiento revolucionario Túpac Amaru inicia su propia lucha armada en la modalidad guerrillera latinoamericana más conocida. El MRTA se distingue de Sendero Luminoso desde un inicio. Actúa en un entorno básicamente urbano y ataca a la policía, las fuerzas armadas y los grupos de poder. La subversión abre varios frentes y diversifica sus modalidades de acción. Se intensifican los atentados contra torres de energía eléctrica y los asesinatos a personajes vinculados al régimen. Sendero Luminoso gana presencia en Lima y el MRTA se expande en la selva nororiental. El gobierno promulga leyes más severas para los terroristas. Hacia finales de la década, la inflación acumulada, los constantes apagones, los coches bomba y el asesinato de numerosos dirigentes sociales debilitan el ánimo ciudadano. El terror comienza a hacerse sentir como una pesadilla en Lima. A comienzos de los 90, pese a la crisis económica y política, la población prefiere la democracia, participa unánimemente de las elecciones y se organiza en marchas y movimientos por la paz. Cuando Alberto Fujimori asume la presidencia, no cuenta con una propuesta distinta para luchar contra la subversión. Su asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos, y la jefatura de las Fuerzas Armadas llevan a la práctica el planeamiento contrainsurgente desarrollado por el ejército en 1989. Esta relación se hace más intensa con el apoyo de Alberto Fujimori a las Fuerzas Armadas y el uso progresivo de estas. La existencia del Grupo Colina, grupo paramilitar a las órdenes del Servicio de Inteligencia que dirige Vladimiro Montesinos, se evidencia con la matanza de Barrios Altos. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori da un golpe de Estado y disuelve el Congreso.
encargando a las Fuerzas Armadas el control de las principales ciudades del país. La mayor parte de la población respalda el autogolpe, en el entendido de que la crisis nacional requiere de una mano dura. El atentado a la calle Tarata, en el tradicional distrito de Miraflores, conmociona a Lima más que ninguna otra acción terrorista. 2 meses después, Abimael Guzmán y otros miembros de la cúpula senderista son capturados en una residencia en Lima. En 1993 se hace pública la carta en la que Guzmán, desde la prisión, solicita un acuerdo de paz. El mando senderista Óscar Ramírez Durán, Feliciano, decide prolongar la lucha armada, reduciendo la presencia de su accionar principalmente en el N y el Huallaga. Alberto Fujimori es reelecto como presidente en 1995. La toma de rehenes en la residencia del embajador japonés en diciembre de 1996 es la apuesta final de un debilitado MRTA para intentar rescatar a sus presos. La operación militar que libera a los rehenes 4 meses más tarde deja el saldo de 14 MRTistas muertos en circunstancias no esclarecidas. En 1999, el mando senderista Óscar Ramírez Durán es capturado en Jauja. La tercera victoria electoral de Alberto Fujimori en abril del 2000 genera el rechazo de un importante sector de la opinión pública y de la prensa sensible a los crecientes indicios de fraude y corrupción. En septiembre, Fujimori se ve obligado a convocar a una nueva elección presidencial sin su participación. 2 meses más tarde, desde el Japón, renuncia a la presidencia del Perú. El 4 de junio del 2001, el gobierno transitorio de Valentín Paniagua crea la Comisión de la Verdad, con el fin de esclarecer los hechos de violencia ocurridos en el país entre 1980 y el 2000. El 4 de noviembre del mismo año, el presidente Alejandro Toledo ratifica y amplía su denominación a Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es indispensable que el país tome conciencia de las condiciones que hicieron posible los dolorosos acontecimientos de esas décadas. La reconciliación nacional exige el reconocimiento de los responsables de la violencia y la reparación de sus víctimas. Esta necesidad no solo atañe a las organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, es una responsabilidad que comprende a todos los peruanos. La verdad no puede caer en el olvido, porque si no la historia puede repetirse.